Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. ¿Por qué los expertos estiman que al año 2050 más del 40% de los habitantes de todo el planeta podrían ser alérgicos? Factores como el cambio climático y el aumento de la higiene son algunos de los gatillantes de este problema, que va a significar además una importante carga económica para los pacientes y los sistemas de salud de los distintos países. Hoy conversamos con el doctor Pedro Mardones, inmunólogo y director del Centro del Alérgico, y le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con los canales de las regiones de nuestro país. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, y lo primero que le quiero preguntar es, ¿por qué aumentan las alergias? ¿Qué está pasando? Mira, es un puzzle, la verdad que hay muchas preguntas ahí. La tendencia está clara, o sea, ese enunciado que haces tú que en unos años más probablemente el 40% de la población va a ser alérgica es muy cierto. De hecho, nosotros en la Fundación de Aerobiología, en conjunto con el Centro del Alérgico, hicimos un estudio y que en algunas comunas de Santiago ya se alcanzan esas cifras, del orden de un 40% de personas que tienen síntomas muy sospechosos, muy sugerentes de alergia. Ahora, las causas, yendo a la pregunta un poco, son muy variadas. Una de las causas más importantes es que nosotros, al parecer, como sociedad occidental o los países más desarrollados, se han ido alejando de las bacterias, de la biodiversidad bacteriana, micológica que hay normalmente en el contacto con la vida. Entonces, esa falta de contacto con las bacterias, o esa pobreza de contacto, porque de hecho tenemos muchas bacterias, eso no ha disminuido tanto, pero la diversidad de bacterias ha ido disminuyendo mucho en los países occidentales. Y hay estudios muy señeros en eso. O sea, hay un estudio, por ejemplo, en Finlandia, en una ciudad cuya mitad está en Rusia, pero que vive como en el año 1950, y la otra mitad está en Finlandia, que vive en el año 2023, ¿cierto? Con todas las condiciones occidentales de sanitización y todo, y resulta que la cantidad de alergia en la parte finlandesa, que es la parte occidentalizada, más avanzada, es 14 veces más que en la parte rusa, que comparten genes, comparten geografía y todo, pero lo que no comparten es el estilo de vida. Entonces, eso es una gran clave. Otra gran clave está en el tipo de contaminación de los países desarrollados. Se supone que el óxido nitroso, el ozono y por sobre todo también los compuestos volátiles, todo esto spray, desodorantes ambientales y todo este asunto en general también va propendiendo a que se vayan generando más alergias. Y la vía intramuro, por otra parte, también estamos más expuestos a los ácaros y a algunos alergenos. Ahora, lo que uno se da cuenta estudiando los pólenes, porque nosotros hemos estudiado varias ciudades, el tema de los pólenes ambientales, es que también las ciudades han ido aumentando la cantidad de pólenes alergénicos. Esto, gran parte producto del uso del suelo. Santiago, desde el año 96 al 2013, aumentó en 3 veces más o menos el nivel de polen de plátano oriental. Eso no es puro cambio climático, es el uso de suelo, y es que los plátanos orientales que habían, todos crecieron, sus copas aumentaron, han echado más polen. Entonces, eso también es un ejemplo de cómo la biodiversidad disminuía, empobrecida a raíz de esto, va generando reacciones alérgicas. En términos muy simples o en términos generales, podríamos decir que la limpieza de hoy nos pasa la cuenta en gran medida. Claro, la teoría, digamos, antiguamente se llamaba más bien teoría de la higiene y quedó como con ese nombre, que en el sentido Ujú. la falta de contacto con las bacterias, pero lo que se vio en estudios posteriores, es que no era tanto la menor cantidad de bacterias de higiene, sino que era la falta de diversidad. O sea, la diversidad bacteriana a la que estamos sometidos en este momento es muchísimo menor de lo que había antes. O sea, si antes, por ejemplo, en una pieza o en algún lugar donde una persona está expuesto a 1 millón de variedades de bacterias, ahora es un tercio de eso. Estoy poniendo un número, ¿no? Ya. Entonces, esa falta de variedad hace que el sistema inmunológico, esa variedad de bacterias, vive también con nosotros. No solo está en el ambiente, sino que está en nuestro intestino, en nuestras vías respiratorias, en la piel, es lo que se llama el bioma. ¿Mm? Y eso tiene mucho menos variedad, menos clases, menos especie tipo. Entonces el sistema inmunológico, que normalmente debería estar entrenado para reconocer múltiples tipos de contactos, digamos, alergénicos, ahora se pierde un poco y frente a algunos estímulos que lo sacan un poquito
de su zona de confort, por decirlo así, monta reacciones exageradas, monta una reacción de como si fuéramos un parásito, o sea, como si un polen fuera un parásito, ¿m? Y genera toda una reacción muy parecida a las reacciones que se generan contra los parásitos, ¿ah? Con todos los tipos de química, digamos, y biología que se monta contra un parásito. ¿Podría describirnos los tipos de alergia más frecuentes que usted ve en la consulta, por ejemplo? Bueno, eso es muy variable. Yo trabajo en Santiago, pero cuando hablo de ¿Ya? Santiago hablo de una cosa bien particular, es súper importante decirlo, porque en Santiago, yo te voy a decir, en Santiago lo más frecuente es el plátano oriental y los polen de pasto. Santiago está marcado por esa estacionalidad. Entonces, cuando Ya. empiezan a polinizar los plátanos orientales, el arza, los árboles urbanos en general, pero el plátano es el más importante, y los pólenes de pasto, el 30%, o sea, yo te diría que el 80, 70% de los alérgicos tienen esa sensibilización y reaccionan. Y hay otro que tiene a los ácaros del polvo, que están todo el año con síntomas, y bueno, por supuesto que hay un grupo no despreciable de gente que tiene alergia a las mascotas, al perro, al gato, y que también es un tema. Pero esto que te digo es súper importante dejarlo claro, es solo de Santiago. Entonces, Claro. es súper importante conocer los alergenos de cada ciudad. Por ejemplo, Valparaíso. Nosotros pusimos una estación de polen, de monitoreo de polen en Valparaíso, y resulta que el plátano oriental no tiene ninguna importancia. ¿Ah? Ahí lo que importa es una maleza que descubrimos en nuestro estudio, que es muy interesante, que es la primera causa de alergia, que se llama Parietaria judaica, que es una maleza muy bonita, que crece en los cerros, está en todas partes, uno la ve en todas partes, y hasta antes estos estudios no estaba ni siquiera descrita. Después, ¿qué pasa en Talca? También hemos hecho estudios en Talca. En Talca los alergenos más importantes, el plátano, los pastos y últimamente el polen de olivo y probablemente los avellanos europeos que se están plantando mucho puedan tener una incidencia importante, pero el olivo, por ejemplo, hace 20 años no importaba, pero han plantado un montón de olivos y ahora el nivel es enorme. ¿Ah? Y así cada ciudad tiene su matiz. En Temuco también pusimos ahí el abedul y los pólenes de pasto importan. Y lo que es más interesante, fíjate, es que nosotros ahora estamos hace algún tiempo, en todo el mundo se está haciendo, pero nosotros en el Centro Alérgico empezamos a hacer hace algún tiempo un diagnóstico que se llama diagnóstico molecular, que es el ALEX. Que en el fondo ¿Ya? estamos concentrando en ver qué moléculas de cada una de estas cosas, qué moléculas del polen están dando alergia, qué moléculas de los ácaros dan la alergia, o qué moléculas de alimento, porque se usa más para ver, digamos, un examen muy completo para ver alimentos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, que las ciudades, ¿ah? Por ejemplo, las ciudades están marcando el tipo de alergias alimentarias un poco. Santiago, a raíz de esta abundancia de plátanos orientales, ¿ah? Pasa lo siguiente, que cuando uno tiene alergia al plátano oriental, la verdad que no es que el anticuerpo, ¿ah? Que es lo que produce la alergia, se vaya contra todo el polen, sino que se va contra partes del polen. Y esas partes del polen están en determinados alimentos. Entonces, Santiago, por ejemplo, está generando que haya más personas con alergia al durazno o a la lechuga, que son cosas compartidas con el polen de plátano oriental. ¿Mm? Después, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta en este examen? Que las personas de Coyhaique, ¿ah? Se hacen alérgicas al polen de abedul y estornudan y todo con el polen de abedul, pero resulta que el polen de abedul comparte una sustancia con las manzanas, las almendras, el apio y la zanahoria. Entonces, hay algunos pacientes, por suerte no es algo todavía demasiado frecuente, pero hay algunos pacientes que por su rinitis al abedul empiezan a hacer problemas muy severos de alergia alimentaria por esos alimentos. Entonces, para contestarte en corto, es ¿Mm? muy importante estudiar cada ciudad. Ese estudio no lo podemos tomar prestado de afuera. Es un estudio que hay que hacerlo en cada lugar. ¿Ah? Y nosotros, bueno, hemos hecho en varias ciudades, hemos postulado a fondos para hacerlo en Punta Arenas, un FONI, qué sé yo. No resultó, pero la verdad que el llamado ahí es que cada ciudad, para conocer el perfil clínico de sus pacientes, con qué se sensibilizan, tienen que conocer la exposición polínica, la exposición a hongo, la exposición a ácaro, y con eso uno tiene un perfil claro de los pacientes y uno como médico los puede manejar mucho mejor. ¿Cuál es la sintomatología de una persona alérgica y cómo alguien podría decir, sí, yo necesito ir a una consulta, examinarme, qué tipo de examen al que tengo que someterme, en fin, algunos datos que la gente de las regiones pueda tomar ahí y apuntar, por ejemplo?
Mira, en general, una persona con alergia, digamos, la típica, porque puede ser una rinitis, un asma, una dermatitis, pero lo más clásico es la rinitis alérgica. Las personas presentan estornudos, picazón de ojos y picazón de nariz, congestión nasal. Es la típica persona que en primavera empieza además a dormir con la nariz tapada, la boca abierta, duerme mal. ¿Mm? Claro, Mucosidades claro. nasales persistentes que en general son mucosidades que se mantienen aguachentas, acuosas. Se pueden infectar, ¿eh? Pero a diferencia de un resfrío no tienen tanto dolor de garganta ni decaimiento. Ahora, cuando una persona es alérgica hace tiempo, sabe además, porque la alergia tiene como un patrón en cada ciudad. Entonces las personas ya se conocen un poco y saben cuando empiezan síntomas. Ahora, cuando una persona está debutando con síntomas, al principio, claro, se puede confundir con un resfrío, pero la picazón de ojos, la picazón de nariz, los estornudos prominentes son muy de alergia, el dolor de garganta, la tos con flema o las mucosidades feas son muy, digamos, sugerentes de cuadro de infeccioso. ¿Hay aquí un factor genético o eventualmente, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Antofagasta, eso podría gatillarme algún tipo de alergia que yo no había presentado nunca en la vida? Mira, están las dos cosas jugando aquí. Hay por un lado un factor genético, hay gente que genéticamente es mucho más susceptible. Antes se decía que era como una enfermedad genética, pero la verdad que con estas prevalencias, con esta frecuencia de la enfermedad, imagínate que hay casi un 40%, un 30 y tanto por ciento. Bueno, ¿eso es enfermedad o es susceptibilidad? Es como ahí, yo lo hago el ejemplo ahí, es como, a ver, si las personas son muy blancas, ¿cierto? De tez muy blanca, por supuesto que si están en un ambiente donde hay mucho sol, se van a quemar. Claro. Pasa ahora que está la susceptibilidad, ¿cierto? Que una susceptibilidad que yo no sé si llamarla patológica, ¿eh? Pero una susceptibilidad genética, ¿cierto? Y resulta que los ambientes están muy cargados y están con todos estos problemas que hablamos, y eso es fundamental para gatillar la alergia. Ahora, las personas se hacen alérgicas a los que tienen en su medio ambiente, entonces pasa mucho que una persona, por ejemplo, en Santiago, que tiene alergia al plátano oriental, ¿cierto? Y a los pastos, se va a la playa, se va a vivir, por ejemplo, al Algarrobo y se mejoró completamente, a no ser que con el tiempo se haga alérgica a los ácaros del polvo. Y ahí ya empiezan sus síntomas todo el año, es distinto el perfil. ¿Ah? Y por el contrario, gente que vive en la costa, expuesta a poco polen, ¿ah? Y que tienen alergia a veces todo el año por los ácaros que viven en colchones, almohadas y todo eso, de repente se vienen a vivir a Santiago, los Andes o ciudades, digamos que el nivel de ácaros es un poco menor y se mejoran increíblemente. Entonces, yo insisto por eso, cada alergia en cada lugar de Chile es un poquito distinta, ¿ah? Y a veces muy distinta. Vamos a seguir hablando con el doctor Pedro Mardones, inmunólogo y director del Centro del Alérgico. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso le vamos a preguntar si yo tengo alguna sintomatología como la que ha descrito, ¿a qué profesional tengo que acudir? ¿Qué tipo de exámenes tengo que someterme? Pausa y regresamos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Le queremos dar las gracias nuevamente al doctor Pedro Mardones por esta conversación con las regiones de Chile. Lo dejaba ahí un poquito endeudado con una respuesta. Si yo tengo esta sintomatología que usted describía, ¿verdad? Molestia, irritación en los ojos, alguna mucosidad, algún otro tipo de problemas en la piel incluso, por ejemplo. ¿A dónde tengo que acudir de inmediato? Porque parece ser que yo soy alérgica. Si las molestias son lo suficientemente severas para que no hayan pasado por los clásicos antihistamínicos que le dan el médico general o qué sé yo, ahí lo natural es acudir a un experto, a un especialista en alergia y inmunología. ¿Mm? Y los exámenes que le van a hacer, primero una buena historia clínica, eso ya sirve mucho. ¿Ah? Y después de eso, ¿cierto? Un test cutáneo. El test cutáneo lo que hace es poner extractos en los brazos normalmente de todas las cosas a las que el paciente está expuesto en su atmósfera y se le hace una mini como rajuñito. ¿Ah? Este se llama prick test, ¿cierto? Y en el fondo en el lugar donde está expuesto la persona en la piel a las cosas que él tiene alergia, se produce una ronchita ahí. Entonces se mide la ronchita y eso reproduce la alergia y sabemos a qué tiene alergia. Y lo otro es a través de exámenes de sangre. Uno puede hacer lo que se llaman las IgE específicas y pedir una que otra IgE. En general se pide cuando hay un poco más dificultad y cuando ya los cuadros son muy complicados en general o se necesita mucho más precisión para definir un tratamiento, uno ahí lo que hace es el diagnóstico molecular, que son exámenes que contamos en el centro, ¿cierto? Que son exámenes que
que logran determinar 300, un poco menos, 297 elementos en una muestra pequeña de sangre, y que no solo determinan el elemento como tal, sino que las moléculas que tienen. Entonces vamos a ver de manera mucho más precisa qué es lo que le da alergia y si esa alergia cruza reactividad con alguna otra cosa como un alimento. Es como que conocemos el currículum de la sustancia específica que le da alergia a la persona, ¿eh? Pero eso se usa en algunos casos que son en general alergia más compleja. Yo diría, no se usa en todo el mundo, ¿eh? En todas las personas. Generalmente con el test cutáneo estamos bien la mayoría de las personas. Hay personas que son un poquito miedosas frente a los exámenes, hay otros que derechamente le tienen fobia y dirán, pero ¿cómo me voy a hacer un test cutáneo y en una de esas puedo gatillar un episodio medio complejo? Seguramente usted nos dirá, pero esto se hace en un ambiente controlado, no va a pasar nada tan grave, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, el test cutáneo en general es una prueba muy segura, pero es cierto que algunas pacientes tienen una reactividad un poco mayor, por lo tanto es recomendable no hacérselo en la casa, ¿ah? Es mejor hacérselo en un centro normal, porque algunas personas, por ejemplo, no duele nada y es muy seguro, pero así todo, y algunas personas le dan nervio, tienden a desmayarse, o por último existe una mínima posibilidad de una reacción un poquito mayor. Es bueno de todas maneras hacerlo en un lugar acreditado, bueno, ¿ah? Ujú. Ya, lo que pasa es que en regiones no es tan fácil acceder a este tipo de cosas. Le quería preguntar, el Claro, o sea, tratamiento. pero bastaría, en regiones bastaría que se lo hicieran en un centro médico, o que se lo haga un médico, una enfermera en un lugar. Es más que suficiente, no hay que tener ni una UTI, ni mucho menos. Es más o menos simple. Lo otro que quería preguntarle, me parece tremendamente relevante, el Ahora, lo que bolsillo sí, hoy, ¿no? perdona, una cosita que quiero agregar. Lo que sí es importante, que el test cutáneo que se haga debe contener las cosas, y en eso nosotros en el centro somos bien quisquillosos, debe contener las cosas a las que está expuesta la persona. ¿Mm? O sea, en el caso Ya. de Valparaíso, volver a ese ejemplo, antes de que descubriéramos este asunto de la parietaria judaica, no se estaba probando, por lo tanto, la primera causa queda en la incógnita. ¿Mm? Entonces, eso es importante, y por eso yo insisto en que cada ciudad grande, por lo menos, debería tener conocimiento, debería hacer un monitoreo de las cosas a las que está expuesta, porque la alergia no la podemos prestar prestado de otro país, digamos, los alergenos o los test, ni siquiera de otra ciudad. Tenemos que conocer lo que hay para poder probar lo que hay. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el centro de alergia, cuando nos llega un paciente a Valparaíso, probamos la parietaria judaica. Cuando llega un paciente de Talca, probamos la ambrosía, probamos el olivo y probamos, te fijas, el avellano lo vamos a probar, ¿ah? Y así en Ujú. general, sin tener, digamos, el acabado conocimiento de todo, pero tratamos de tener las cosas que uno sabe que existen en cada lugar. En este ámbito, como en muchos otros, importa también el bolsillo de cada uno y la gente querrá saber, ¿es caro el tratamiento frente a los distintos tipos de alergia? Y lo segundo, los pacientes que son alérgicos, ¿deberían andar siempre con una especie de kit de SOS en caso de estar sometidos a un episodio complejo? Mira, ahí depende cada alergia. A ver, las alergias, la verdad que una de las limitantes para tratar bien las alergias es el costo de algunos medicamentos, ¿ah? Pero existen, o sea, una alergia bien tratada, bien orientada desde un principio, por supuesto, es más barata, y una alergia que se trata desde un principio, porque cuando la alergia escala, por ejemplo, si un paciente se trata su alergia estacional al plátano oriental, después de que lleva 3 semanas, no es raro que esa persona se le haya agregado una sinusitis, no es raro que pueda tener un poco de asma, entonces la alergia se encarece más y se complejiza más. Por lo tanto, en un momento dado, un buen control con un especialista yo creo que abarata. Dos, los medicamentos son caros. Y bueno, ahí pasa un poquito un aviso. Es probable que en el centro, junto con una farmacia, logremos hacer como porque los alérgicos son un verdadero ecosistema, son miles, millones de personas, entonces tratar de juntar a estas personas para generar beneficios de farmacia y otras cosas, ¿ah? Para abaratar. Los remedios genéricos, hay muchos buenos también que se pueden usar, ¿cierto? Y, eh, y como te digo, pero no deja de ser un poquito caro, porque son pacientes que tienen que tomar medicamentos por lo menos, o sea, la mayoría por lo menos unos 3 meses al año, y si no algunos todo el año completo. Y Ujú. si tienen, además de la rinitis, tienen un asma, se le agrega otra complejidad. Ahora el asma está cubierta por el GES, entonces parte de esos medicamentos los cubre el GES, y ahí hay un alivio. Pero si aparte la rinitis y el asma se le agrega una dermatitis, que van de la mano un montón de veces,
sí, se encarecen y no todo el mundo puede llegar a una satisfacción total con el tratamiento, pero una persona que maneja bien el tema en general se adecua un poco a las necesidades y se cubre un poco ese problema. Le preguntaba por el kit de emergencia. Si yo sé que soy alérgico, ¿debería andar con algo en particular siempre en mi bolsillo, en mi billetera, en mi cartera, en mi mochila? Eso depende un poco, o sea, si tienes una rinitis, no sé si un kit de emergencia, si tienes un asma con tus inhaladores de rescate, pero si tienes una alergia, una anafilaxia recurrente por algún motivo, imagínate que tú tienes una alergia al maní, está muy bien, no vas a comer maní, pero si tú sabes que el maní te puede producir un choque anafiláctico y tú no sabes dónde te encuentras el maní, porque es un alimento muy ubicuo. Tú te comes una galleta de otra cosa y se hizo en una línea que podía contener trazas de maní. Entonces, en ese caso, tienes que andar con medicamentos de emergencia, con antihistamínicos, corticoides y por sobre todo la adrenalina. La adrenalina viene en un formato, ahí hay una fundación que trabaja junto a nosotros, que se llama Fundación Creciendo con Alergias, que tienen esta adrenalina que se llama EpiPen. ¿Ah? Y el EpiPen es un autoinyector de adrenalina, entonces la persona se le entrena un poco y frente a una reacción muy fuerte, ¿ah? La persona, o que podría ser muy fuerte, porque la persona ya sabe que tiene estos episodios complejos, la persona se puede autoinyectar la adrenalina y con eso en general puede llegar a cualquier lado. No, no se queda en la casa, tiene que ir a un servicio de urgencia, pero ya va digamos, sabiendo que se está protegiendo con ese medicamento. Doctor, hablemos de la piel atópica, porque es bien frecuente, ¿ah? Y es como, he escuchado a más de algún médico decir, es como tenerle alergia a la vida, tenerle alergia al mundo. ¿Qué tratamiento se recomienda para aquello? Para la piel atópica, bueno, la piel atópica es muy común también. Hay muchos tipos de dermatitis alérgica, desde las personas que tienen alergia a contactantes químicos más bien o metales, por ejemplo, que es muy clásico, los arofantasía y esas cosas. Eso se llama dermatitis contacto. Pero cuando uno habla de piel atópica, en general está hablando de la dermatitis atópica, que es la dermatitis que va muchas veces junto con la rinitis, ¿ah? Que es una cosa constitucional que tiene la persona junto con haber heredado un poco esta susceptibilidad a la rinitis y al asma, heredó la dermatitis y donde se producen ronchas y cosas, o sea, más que ronchas, sino que dermatitis, eczema en los pliegues, en el cuello, en la cara. La intensidad es muy variable. ¿Mm? Y ahí lo que se recomienda en general es, a título personal, cada persona, digamos, es mantener muy bien hidratada la piel. ¿Ah? Es en general tratar de evitar un poquitito el contacto con los ácaros. Los ácaros se ha visto que también exacerban un poco esto. Y bueno, el resto ya son resorte más bien del tratamiento médico, las cremitas, los antihistamínicos, la crema corticoide, otras cremas ya más complejas, y incluso hay tratamientos con anticuerpos monoclonales, pero eso ya es resorte muy de especialidad. Claro, porque hay algunas personas que, por ejemplo, los metales, ¿no? Incluso los botones de los pantalones, por ejemplo, las etiquetas, las costuras. Eso se llama dermatitis contacto y ahí la alergia más frecuente es el níquel. ¿Ah? Entonces eso hace que las personas, ni donde se ponen los aros, la cadenita, el botón, la hebilla, generen una dermatitis. Pero como ese tipo, hay muchas otras cosas, con los perfumes, con las gomas, etcétera, y ahí hay que hacerle un examen a las personas que se llama test de parche. Se pone en la espalda con distintas sustancias y entonces se reconoce cuál es el alergeno que está produciendo y ahí básicamente el tratamiento es evitarlo. ¿Mm? Hay algunas cosas, como con el níquel, por ejemplo, hay una cuestión que se llama níquel solution, que uno eventualmente, si detecta que hay ahí, se pueden cubrir o se pueden hacer como una patina para no tener el contacto, que es un efecto barrera. ¿Mm? Eso también ayuda, pero la central es evitar el contacto. Ya, y si yo soy súper porfiado y a pesar de que sé que tengo alergia, no tomo ninguna precaución y me viene un episodio grande, ¿cómo podría llegar a agravarse una alergia? ¿Cuáles son los casos más extremos? No, no quiero alarmar porque esto pasa pocas veces, pero pasa a veces. La gente se puede morir por una anafilaxia, que es la máxima expresión, un shock anafiláctico, es la máxima expresión de una alergia, que la persona, por ejemplo, comió algo o lo aplicó una abeja y hizo una reacción generalizada que lo puede llegar a matar. Ahora, la mayoría de las anafilaxias no llegan a eso, por suerte. Es raro que pase esto. La gente puede tener un episodio asmático que también lo puede llevar a la muerte, eso existe. Pero sí, la idea es no alarmar, porque eso por suerte es infrecuente, pero sí
cuidarse del asma, cuidarse de las anafilaxias o si tienen alergia alimentaria, porque si no se cuidan para nada y se exponen, y una persona asmática muy severa, por supuesto que corre un riesgo en ese aspecto. Última pregunta. ¿Las alergias pueden afectar el descanso de las personas? ¿El sueño? Absolutamente. Yo te diría que la gran carga que tiene el alérgico moderado, el leve, el moderado, y que muchas veces no se trata bien, y que significa una alteración de calidad de vida brutal, es el sueño. ¿M? Porque las personas respiran por la boca, y respirar por la boca se ha visto que genera un montón de alteraciones en el ritmo normal del sueño. Son personas que muchas veces roncan, incluso, o si roncaban, empeoran, que pueden hacer apneas del sueño. Entonces son personas que duermen mal, y altera mucho la calidad de vida. Y también se ha visto que hay estudios notables de cómo se ha visto que la alergia es una de las patologías que más altera la productividad. O sea, el gasto que generan las enfermedades alérgicas, no por concepto de medicamento necesariamente, eso te diría que el pelo en la cola. El gasto que se generan las alergias por concepto de un poco también por ausentismo, pero por sobre todo presentismo. El presentismo es la persona que si bien se siente mal, está rindiendo mal, va a trabajar. ¿Mm? Esa persona rinde mucho menos, y eso está muy bien estudiado, y por ese concepto son millones y millones son millones de dólares. Nosotros en Santiago sacamos la cuenta basando en un artículo americano que hizo la Universidad de Harvard. Nosotros llevamos esos números un poco a Chile en la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud. Hicimos hace tiempo ese estudio y arrojan cifras de 200 millones de dólares más o menos la pérdida en cada temporada. ¿Mm? Sin contar con los medicamentos. Entonces, por eso que es importante controlarse a tiempo, conocer bien los alergenos para poder tratar bien a los pacientes. Eso se ha visto que mejora tanto la calidad de vida como los costos, los abarata un poco para el Estado, para las instituciones que dan salud. Doctor Pedro Mardones, inmunólogo y director del Centro del Alérgico, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile y le mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto.